En el Evangelio según Lucas encontramos la historia de 10 leprosos que desesperadamente pidieron auxilio al Señor Jesús. Resulta ser que para estos tiempos el tener lepra era considerado, la lepra era considerada un símbolo del pecado. Es decir, si una persona tenía lepra, se le atribuía a que era un castigo de parte de Dios. Se le atribuía como consecuencia de un pecado que había cometido. Por esta razón, el Señor Jesús, de manera especial, sanó a muchos leprosos. Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, sanó a muchos leprosos que en su paso o a su paso encontraba. Abra su Biblia, por favor, en Lucas, capítulo 17. Vamos a estar dando lectura del verso 11 al verso 19. Lucas capítulo 17, verso 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos hombres leprosos? 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, subraya aquello, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿No son 10 los que fueron sanos? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. El relato bíblico nos dice que estos 10 hombres leprosos vieron al Señor Jesús, pero no se le acercaron, sino que desde lejos clamaron misericordia. La pregunta es: ¿por qué no se le acercaron? ¿Por qué lo hicieron desde lejos? Algo que debemos entender es que ellos, en su condición, no podían acercarse a nadie. Les era prohibido. A las personas que tenían lepra, según la ley, y usted puede leer todo esto en el libro de Levíticos, capítulo 13 y 14, a las personas que tenían lepra, según la ley, ellos tenían que vivir en un campamento fuera del pueblo, fuera de la gente, posiblemente en medio de la basura. Este era el caso de estos hombres. Además, tenían que rasgar sus vestidos, tenían que estar con su cabeza descubierta, y a ellos se les ponía un bozal que cubría hasta su nariz. Y si alguien pasaba cerca de estos hombres, ellos mismos tenían que gritar: ¡soy inmundo! ¡Soy un leproso inmundo! ¡Nadie se acerque a mí! ¡Soy inmundo! ¡Estoy enfermo de lepra! ¡Guau! En palabras sencillas, un leproso era considerado una escoria de la sociedad. Algo más que debemos entender de estas personas es que dependiendo el grado avanzado de su enfermedad, de la lepra, muchos de ellos ya habían perdido miembros de su cuerpo. Un dedo de la mano, un dedo del pie, la nariz, una oreja. Y tan fuerte era esta enfermedad que su carne, mientras avanzaba su proceso, su carne se descomponía, se podría. Y esto era un olor horrible, era un olor tremendo. ¡Cuán desgracia la de estos hombres! Pero si esto no fuese poco, lo que más afectaba a estas personas es saber que lo habían separado de todo. Cuando el sacerdote los declara leprosos e impuros,
lo separa de la comunidad y lo separa de su familia. Estas personas perdían todo. Perdían sus bienes, perdían sus casas, nunca más volvían a ver a sus esposas, jamás volvían a ver a sus hijos. Perdían todo, su prestigio, su profesión, su trabajo, perdían absolutamente todo. No sé si usted puede en este momento analizar la desgracia que vivía una persona leprosa. Le invito a que por favor, solo por unos segundos, usted pueda imaginar cómo estos hombres se sentían en su condición, cómo ellos se encontraban, no solo física, sino emocionalmente. Yo puedo ver en ellos tristeza, puedo ver en ellos gran depresión, puedo ver en estos hombres decepción, sobre todo impotencia. Al no poder hacer nada por su condición, la lepra, una enfermedad incurable. ¿Cuántas veces estos hombres habrán alzado sus ojos a los cielos y habrán dicho, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy atravesando esto? ¿Por qué de tantas personas? ¿Por qué yo tengo que padecer esta enfermedad? ¿Acaso te has olvidado de mí, Dios? ¿Por qué permites que me suceda esto? ¿Y cuántas veces nosotros hemos estado en los mismos zapatos de un leproso? Y no necesariamente por la enfermedad de lepra, sino por las diferentes situaciones que pueden venir a nuestra vida. Y aún como creyentes, muchos y muchas veces lo he dicho, el ser cristiano no significa estar exento de problemas y adversidades. ¿Quién lo ha dicho? Como cristianos pasamos momentos difíciles, ¿o no es así, amada iglesia? Momentos de dolor, de angustia, de depresión, de decepción, de impotencia. Donde alzamos nuestra voz a los cielos y decimos, Señor, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Por qué de tantas personas a mí? Tal vez es una enfermedad. Tal vez es una decepción amorosa. Tal vez es un fracaso familiar. Tal vez algo sucedió laboralmente. Te echaron del trabajo y ahora no sabes qué va a pasar del futuro, qué va a suceder con tu vida, con tu hogar, con tu familia. Y es posible que en este mismo instante, en este mismo momento, mientras usted está escuchando esta enseñanza, usted esté atravesando uno de estos momentos. Es posible que en este mismo instante usted le esté preguntando al Señor, ¿por qué has permitido todo esto en mi vida? ¿Por qué lo has permitido? Si este es su caso, amada iglesia, quiero decirle que es tiempo de clamar misericordia al Señor. Si este es su caso, si hoy estamos pasando momentos de adversidad, de enfermedad, de dolor, de angustia, necesito decirle que hoy es tiempo de clamar al Señor porque sus oídos están atentos al clamor de sus hijos. ¿Alguien dice amén por aquello? Estos hombres no podían acercarse al maestro, pero estos hombres sí podían gritar. Por eso se pararon desde lejos y desde ese lugar vieron al maestro y empezaron a gritar, Rabí, maestro, ten misericordia de nosotros, por favor, sánanos. Jesús, sánanos. Mire, muy posiblemente estos hombres habían escuchado de Jesús y habían escuchado del poder que había en él. Muy posiblemente estos hombres habían escuchado de los grandes milagros que Jesús había hecho y cómo había sanado a otros. Y ahora Jesús se convierte en su última esperanza y en su única esperanza también. Porque estas personas estaban destinadas a morir. Ya no había cura, ya no había esperanza. Ellos no podían pensar en lo que iba a pasar mañana. Ellos no podían pensar en un futuro para sus vidas, para su hogar, para sus hijos, para su familia. No, estos hombres eran leprosos y estaban destinados a la muerte. Hermano, y la lepra es símbolo del pecado. Y tal vez hoy no tenemos una lepra física, pero tenemos una lepra espiritual. Hay un pecado en nosotros que nos está matando.
Y no tenemos esperanza, no tenemos un futuro, porque mientras hay lepra no hay un futuro. No podemos labrar un futuro. No podemos decir voy a hacer esto mañana, mis hijos van a hacer esto mañana, mi familia va a hacer esto mañana, porque la lepra trae muerte. Y como dije, tal vez no hay una lepra física, pero hay una lepra espiritual. Y es necesario en este momento poder entender y discernir cuál es aquella lepra que nos está matando, que nos ha quitado todo. Que nos ha quitado tal vez un hogar, que nos ha quitado incluso el ministerio que el Señor te ha querido entregar. Es tiempo que analices cuál es la lepra que te está matando ahora mismo, que te está alejando de Dios, que te está alejando de tu hogar, de tu familia, sobre todo del propósito eterno de Dios para ti, amado hermano. Estos hombres clamaron de lejos. Ellos no pedían comida, ellos no pedían ropa, ellos pedían sanidad. Jesús, sánanos, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué hizo el Señor ante este clamor? ¿Qué hizo Dios ante esta petición? Jesús estaba cansado, venía caminando un largo trecho. Y él bien hubiese podido decir, mañana les atiendo. Realmente estoy cansado, discúlpeme. ¿Quién no lo iba a entender? Pero mire, Jesucristo nunca está suficientemente cansado. ¿No? Nunca está demasiado cansado para atender el clamor de su pueblo. Jesús nunca lo está. Él nunca está tan ocupado para no hacernos un espacio en su agenda. Y Él lo va a atender hoy a usted si le busca. Él ya tiene un espacio en su agenda y se va a sentar con usted hoy día y va a atender su súplica y su ruego. Porque Jesucristo es el Dios encarnado, quien en la antigüedad dijo, clama a mí y yo voy a responder. Y hoy si usted clama, hermano, y hoy si usted clama, Jesucristo va a responder. Jesucristo va a responder al que cree. Al que cree, todo le es posible. Y estos hombres creían. Y Jesús les atiende y les dice algo. Les dice, vayan. Verso 14, párrafo A. Vayan y preséntense ante los sacerdotes. Subraye esa expresión, porque aquí hay que entender algo. Escuche, cuando un hombre, una persona tenía la lepra, la enfermedad de la lepra, era el sacerdote quien lo examinaba y era el sacerdote quien lo declaraba inmundo. Entonces esta persona, como ya lo expliqué, tenía que abandonar todo en su calidad de leproso, de inmundo. Y este hombre nunca más, el enfermo de lepra, nunca más se podía presentar al sacerdote a no ser que haya sido sano. Si la persona con lepra era sana, entonces nuevamente se podía presentar al sacerdote para que éste lo examinase y le pudiera reintegrar, después de un gran ritual que duraba algunos días, lo pudiera reintegrar a la vida familiar, a la vida social y a la vida religiosa. Pero el punto aquí es que cuando ellos claman al Señor, le dicen, Rabí, maestro, sánanos, Jesús le dice, vayan, preséntense ante los sacerdotes. Pero ellos no podían hacerlo. ¿Por qué? Porque todavía estaban con lepra. La lepra no había desaparecido, todavía estaban con lepra. Y si estos hombres se presentaban ante los sacerdotes, ellos quebrantaban la ley. Y si quebrantaban la ley, entonces también iban a sufrir el castigo de la ley. En otras palabras, ellos corrían el peligro de morir por presentarse inmundo ante el sacerdote. ¿Lo está entendiendo? Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Jesús les dice, preséntense ante el sacerdote si la lepra no había desaparecido? ¿Por qué el Señor les manda hacer aquello? Yo me puedo imaginar a estos leprosos decir, ¿cómo? ¿Cómo, maestro? Te pedimos sanidad,
Te pedimos que nos sanes, no que nos hagas hacer algo loco. Queremos sanarnos, queremos vivir y nos estás mandando a morir. Queremos vivir y nos estás diciendo que nos presentemos ante el sacerdote. Vamos a morir si lo hacemos. No queremos morir, queremos vivir. Puedo imaginarme a estos hombres diciendo, Jesús, estás loco. Puedo imaginarme a estos hombres viendo su cuerpo y diciendo, la lepra sigue aquí. ¿Cómo voy a caminar ante el sacerdote? ¿Por qué Jesús lo hace? ¿Por qué Jesús le pidió tal locura a estos hombres, a estas personas, amada iglesia? Mire, la respuesta es sencilla. Aunque la lepra no había desaparecido, el milagro ya estaba hecho. La palabra ya estaba dada. Jesús ya dio la palabra. Ahora solo faltaba algo para que ellos vean materializado el milagro. ¿Qué faltaba? Actuar en fe. Porque la Biblia dice, la fe, si no tiene obras, es muerta. El Señor le da la palabra y le dice, caminen ya ante el sacerdote. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer si seguimos leprosos? Era tiempo de activar la fe. Era tiempo de creer lo que el Señor ya había dicho. ¿Y cómo activaban su fe? ¿Cómo ponían por obra su fe? ¿Cómo activaban la palabra del Maestro? Simplemente obedeciendo. ¿Qué les dijo el Señor? Vayan. ¿Qué tenían que hacer? Ir. Pero es en ese momento donde nuestra mente empieza a analizar. Empieza a sacar cálculos matemáticos, a sacar una lógica humana. Pero, amado hermano, debemos entender algo muy claro. Las matemáticas en Dios dejan de ser una ciencia exacta. ¡Aleluya! Las matemáticas dicen 2 más 2 son 4. Las matemáticas dicen 2 más 3 son 5. Pero las matemáticas en Dios dicen unos cuantos peces y unos cuantos panes son miles. En Cristo, en Dios, las matemáticas dejan de ser exactas. En Dios la lógica se termina. Porque la lógica de estos hombres decían, estoy enfermo, no lo puedo hacer. Pero el Señor le dijo, ya está hecho, solo caminen, activen su fe, crean a mi palabra. Estoy hablando de una fe en Cristo. Estoy hablando de una fe en su palabra. No estoy hablando de una fe en cualquier otra cosa. Porque esa es una distorsión de la fe. La fe actúa cuando está en Cristo y en su palabra. Hermanos, si es de la misma manera, nosotros nos ponemos a pensar y decimos, ¿cómo Dios lo podrá hacer? ¿Cómo Dios podrá suplir esta necesidad si solo tengo unos cuantos dólares? Le voy a dar un consejo, no los cuente, porque cuando usted cuenta los pocos dólares que tiene, no va a permitir que el Señor haga un milagro. Oh, hermano, y se lo digo porque Dios tantas veces ha tenido que actuar en milagros conmigo. Han habido momentos de mi vida donde he visto la gloria de Dios económicamente y donde he dicho, solo hay unos dólares, no los voy a contar. Y luego me he preguntado, ¿cómo he podido? ¿De dónde ha salido el dinero? ¿Cómo Dios lo ha hecho? Oh, hermano, es el poder de Dios. No cuente su dinero. Deje que el Señor obre. No lo limite. No mire su condición con sus ojos naturales. No diga, es que no puede ser, es que nunca ha sucedido algo como esto, es que nunca ha pasado algo así. Deje que Dios obre en contra de toda lógica y en contra de todo cálculo. Era lo que ahora tenían que hacer estos leprosos. Me imagino a estos hombres aturdidos, viendo su presente natural y caminando. Pero lo extraordinario lo leemos en el mismo verso 14, párrafo B. Y aconteció que mientras iban, fueron
limpios, fueron sanos. ¿En qué momento fueron sanos? Cuando iban caminando, mientras ellos iban caminando, yo me puedo imaginar a unos cojeando porque tal vez ya habían perdido parte de su pierna. Me imagino a otros con un dedo en la mano, con una pierna en la mano iban, otros arrastrándose, otros con sus carnes podridas, muriendo, con su última oportunidad de vida, con su último suspiro, iban donde el sacerdote. ¿Qué tenían que perder? Ya lo habían perdido todo, hermano. Ya lo habían perdido todo, era su última oportunidad. Para nosotros Cristo no debe ser la última oportunidad, iglesia. Debe ser la primera elección. No esperemos estar en una condición de muerte para buscar al Señor. Busquémoslo ahora, hoy en día. Las puertas de la salvación y de la gracia están extendidas. Y ahí iban estos leprosos y sucede algo sobrenatural. Mientras ellos iban caminando, sienten el fuego y el poder de Dios restaurando su carne, restaurando su vida. Y su enfermedad ahora había quedado en el pasado. Para ellos esto era un sueño, pero el poder de Dios lo había hecho realidad. Estos leprosos inmundos, escoria de la sociedad, hombres sin esperanza y sin un futuro, ahora tenían esperanza, ahora tenían vida, ahora iban a volver a ver a su familia, a su esposa, a sus hijos. ¿Cuántos años habrán estado sufriendo? ¿Cuántos años señalados? ¿Cuántos años insultados, escupidos, vituperiados? Pero ahora todo había terminado, la gracia y el poder de Dios se había extendido sobre ellos. Gloria a Dios. Oh, hermano. Y hoy el Señor te dice, levántate y camina donde el sacerdote. Oh, y tal vez usted diga, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer si todo sigue igual? ¿Cómo lo voy a hacer? No mires con tus ojos naturales hoy. Deja de mirar con tus ojos naturales. Hoy tienes que creerle al mismo Dios que sanó a estos leprosos. Hoy tienes que creer que Dios puede hacer lo que el hombre no ha podido. Lo has intentado tantas veces y no has podido, pero hoy Dios puede hacer lo que no has podido lograr con tus fuerzas. Y no lo podrás lograr nunca, escúchame bien. Llegarás al final de tus días, envejecerás e irás al sepulcro y nada cambiará. Nada cambiará porque solo Dios puede cambiar tu situación y mi situación. Solo Él lo puede hacer. Y hoy necesitas creer al Señor. El Señor te dice, vamos, camina en fe, crea mi palabra. ¿Cuál es tu situación hoy en día? Tal vez son cadenas, tal vez es un fracaso familiar, tal vez es un fracaso espiritual. Porque después de haberle servido, después de haberte sentado en la mesa del rey, disfrutado de sus banquetes y de su vino, hoy estás comiendo alimento de cerdos. No puede ser posible. El Señor tiene algo más para ti. Hoy tienes que levantarte en fe y decirle, Señor, aunque vea mi condición natural, sé que me vas a levantar de lo profundo del lodo. Sé que me vas a sanar. Sé que vas a obrar en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mi matrimonio, en mi finanza, en mi condición. Quiero volver a la historia de estos 10 leprosos. Porque luego de que ellos reciben la dádiva del Señor, la historia se vuelve triste. Resulta ser que los 10 que clamaban por un milagro, resulta ser que los 10 que clamaban por misericordia, la recibieron. Recibieron misericordia. Pero lo triste es que de los 10, solo uno regresó a agradecerle al Señor. A tal punto que leímos en el verso 17 que el maestro dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿No son 10 los que fueron sanados? Y el maestro pregunta, ¿y los 9? ¿Los 9 dónde están? ¿Por qué solo uno
Porque solo uno regresó a adorarme y agradecerme. Y los 9 representan a aquellas personas que realmente buscan al Señor por un interés egoísta. Buscan a Dios porque quieren recibir algo de Él. Pero una vez que lo reciben, se olvidan de Él. He sido testigo innumerables veces, amada iglesia, de cómo la dádiva y la misericordia del Señor se ha extendido sobre la vida de los hombres. Porque necesitas entender que todo lo que eres y todo lo que tienes no es por tu fuerza, tu intelecto, tu capacidad, tu nombre, tus estudios. ¡No! Hoy necesitas entender que si algo eres, si algo tienes, se lo debes a Dios. Necesitas entender que si has visto un milagro es por Dios. Que si estás con vida es dádiva y gracia del Señor. Pero he sido testigo tantas veces de cómo los hombres han recibido la dádiva del Señor y luego se han olvidado de Él. Solo le buscaron por un interés egoísta y una vez que recibieron, se olvidaron ya. Y a ellos el Señor les pregunta, ¿y dónde estás? ¿Dónde están los 9? No vaya a ser que hoy día usted, recibiendo la gracia del Señor, nunca más regrese a adorarle. Es que Dios no es una lamparita mágica, iglesia. Dios no es una lamparita mágica la cual la podemos frotar solo cuando queramos algo de Él y luego le damos la espalda. ¡Equivocados! Dios no necesita de nosotros, somos dependientes totalmente de Él. Dios no se muere sin nosotros, nosotros morimos sin Él. Pero este uno regresó a adorarle. Y mire, y era samaritano. No era judío, era samaritano. Y sabemos que por situaciones de un contexto histórico, samaritanos y judíos no se llevaban. Pero este, siendo samaritano, regresó y se postró donde el Señor y le adoró y le agradeció. ¿Sabe por qué? Porque este uno no se fue tras la bendición. Este uno sabía bien que la bendición tarde o temprano se termina. Y es lo que debemos entender. La bendición como viene se va. Así tu trabajo como vino se puede ir. Tu economía como está buena hoy día, mañana puede desaparecer. Los bienes que tienes hoy día, mañana los puedes perder. La salud de la cual gozas en este momento, mañana puede convertirse en enfermedad. Porque la bendición puede desaparecer, es efímera. Pero la fuente de la bendición, y este es Cristo, permanece por siempre y para siempre. Y este uno lo sabía. Mientras los 9 se fueron tras la bendición, este uno dijo, no, yo no voy a cambiar a Cristo por nada. Y regresó, se postró, le adoró. Y de allí en adelante yo puedo imaginarme a este hombre todos los días de su vida con el maestro. Y cuando el maestro estaba predicando a la orilla del mar, en una barca, en una montaña, en cualquier lugar, yo me imagino a este hombre en primera fila escuchando a su maestro y diciendo, gloria a Dios, Jesús, te amo. Y diciendo a este hombre, yo soy testigo. Puedo imaginarme a este hombre siendo un testimonio vivo, un libro abierto y diciéndole a las personas, oh, quiero decirles que yo fui un leproso, pero Jesús me sanó y lo que hizo Cristo conmigo lo puede hacer contigo. Y es lo que debemos hacer nosotros, iglesia. Debemos convertirnos en ese uno. Puedo imaginar a este hombre. Puedo imaginar a este hombre al pie de la cruz de Cristo. Puedo imaginarme a este hombre sufriendo y llorando cuando Cristo era azotado y cuando estaba siendo crucificado. Puedo imaginarme a este hombre en la persecución tal vez de la iglesia, muriendo a causa de Cristo y del Evangelio, porque él fue testigo ocular y presencial de la gloria de Dios. Oh, amado hermano, este hombre fue el remanente de los 10. Solo él fue el que quedó. Si cada hombre que ha recibido el favor de Dios le siguiese,
Si cada hombre que ha recibido la dádiva de Cristo estuviera en pos de Él, hermano, las iglesias no darían abasto para tanta gente. No habría espacio para congregar tantas personas. Pero lamentablemente hemos hecho de Cristo una lámpara mágica, unas pastillas mágicas. Hermanos, no busquemos a Cristo por un interés egoísta. Hoy decidamos buscarle a Él, sencillamente, porque como dijo Pedro, Señor, ¿dónde voy a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Dónde puedo ir? ¿Quién me puede ofrecer algo mejor de lo que tú me das? No cambie la gloria de Cristo, hermano, por nada ni por nadie. No la cambie por nada ni por nadie. No sea uno de los 9. Decida vivir para Cristo hasta el glorioso día de su encuentro con Él. Hasta que su cabello pinte en canas. Querido joven que estás en este lugar, busca a Cristo, síguele y sírvele. Querido joven, entrégale tus años, tus mejores años a Él. Entrégale tu vida a Él. Y yo no sé quién está aquí y hasta hoy día no ha hecho una decisión de fe por Jesús. Hoy puedes salir de este lugar con el más alto honor que hay en esta tierra, y es el de ser hechos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. Hoy tú puedes hacerlo. Si tú no has nacido de nuevo, tal vez hasta hoy día has dicho: yo solo soy un oyente, yo no quiero nada más. Hermano, ¿quién te puede dar lo que Cristo te ofrece? ¿Dónde puedes encontrar algo mejor que Él? Jamás, jamás nada ni nadie será mejor que Cristo. Nada ni nadie será mejor que Él. Cierra tus ojos y adórale, adórale, adórale.